Hola, esto es Nelicioso. Yo soy Nelly. Bienvenidos. Estoy segura que esta receta de arroz negro con chipirones te va a gustar. Quédate conmigo y te enseño cómo la preparo. Es muy fácil. En este colador tengo 1,5 tazas de arroz arbóreo, que vienen a ser 290 gramos. Justo antes de agregarlo al sofrito, lo voy a lavar para quitarle todo el almidón que trae suelto y alguna otra impureza. Esto es opcional, pero a mí particularmente me gusta hacerlo. Aquí tengo 2 bolsitas de tinta de sepia. Cada una contiene 4 gramos, que son suficientes para la cantidad de arroz que voy a preparar. La abro con cuidado, porque esto tiñe todo lo que toca. La tinta de sepia es un pigmento natural producido por la sepia, un cefalópodo marino relacionado con los pulpos y con los calamares. Esta tinta se usa mucho en la cocina tradicional mediterránea y con ella se preparan los famosos calamares en su tinta, el risotto en tinta de sepia o la pasta negra italiana, entre otros. Esta la puedes encontrar en la zona de congelados del supermercado. Para diluirla, le pongo un poco de caldo de pescado que ya tengo preparado. Ahora reservo la mezcla hasta el momento de utilizarla. Aquí estoy limpiando los chipirones. Esto es medio kilo, aunque parezca mucho, después de saltearlo se quedará en poco. Y te estarás preguntando, ¿pero cuál es la diferencia entre calamar y chipirón? Pues básicamente, los chipirones son un tipo de calamar, aunque más pequeños, y poseen las mismas propiedades que los calamares grandes. Los chipirones son muy populares en la gastronomía española. Antes de saltearlos, los voy a secar con papel absorbente. Salteo los chipirones en una sartén bien caliente con aceite de oliva virgen extra, más una cucharadita de ajo picado con perejil. Esto se hace rápido, vuelta y ya está listo. Terminarán la cocción en el arroz. Para el sofrito necesito pimiento verde, pimiento rojo y una cebolla morada. Esta verdura la voy a cortar en brunoise. Corto primero los pimientos y después la cebolla. Para el corte en brunoise, lo primero que se hace es cortar la verdura en bastones finos y después en dados pequeños. En una sartén agrego aceite de oliva virgen extra, más una cucharadita de ajo picado con perejil, y no dejo de vigilarlo para que no se me queme. Ahora agrego la cebolla morada, aunque esta también puede ser blanca. Lo revuelvo y lo voy a dejar pochar por 2 minutos más o menos. Pasado ese tiempo añado los pimientos, tanto el verde como el rojo. Ahora lo mezclo todo muy bien y lo dejo pochar por 5 minutos. Todo esto lo estoy cocinando a fuego medio. Han pasado 5 minutos, así que ya puedo agregar los chipirones. Mezclo todo muy bien para que vaya cogiendo los sabores. Le agrego sal para que no me quede soso, tomando en cuenta que el caldo que le voy a agregar ya tiene sal. Ya he lavado el arroz y lo voy a agregar al sofrito en este momento. Lo voy a mezclar bien para nacararlo o marcarlo. Agrego la tinta diluida y el resto de caldo de pescado, que en total son 2,5 tazas, unos 560 mililitros. El arroz arbóreo posee gran capacidad de absorción de líquidos y expulsión de sólidos solubles. Durante la cocción, el grano se abre por un extremo y absorbe los líquidos, haciendo al grano más grande sin perder su forma. Por eso es excelente para elaborar arroces melosos como este. Lo mezclo y lo rectifico de sal, y así lo dejaré cocinándose por 10 minutos a fuego medio. Pasado ese tiempo, lo tapo y le bajo el fuego, que siga cociéndose lentamente y sin prisas, por 10 minutos más. Ya han pasado 10 minutos, apago el fuego y lo dejo con el calor residual. Lo veo, lo pruebo y si hace falta, se le puede agregar más caldo, siempre y cuando esté caliente. Después de 5 minutos lo retiro del fuego y lo dejo tapado con un trapo, para después emplatarlo. Yo he usado este molde con forma de corazón y lo he decorado con una flor de begonia y una hoja de perejil. Me ha encantado cómo me ha quedado. ¿Qué te parece? ¿Te animas a hacerlo? Si lo haces, déjamelo saber en comentarios.